El 2 de abril del 82, desde el momento que tuvimos noticia esa mañana en la Escuela de Infantería de la recuperación de las Islas Malvinas, todo fue alegría, era realmente un sueño cumplido, hasta que a la tarde nos enteramos de la muerte de Giaquino. Y eso sí nos choqueó, porque eso nos dio la pauta de que ahí no había ningún arreglo, de que no había ningún entendimiento político para que se llegara a esa operación por parte nuestra, y nos dio la pauta de que íbamos a ir a una guerra. Bueno, ¿quién sos? Yo soy Silvia Barrera y en 1982 me ofrecí como voluntaria para ir al Hospital Militar de Puerto Argentino, o sea, al CIM, Centro Interfuerzas Médico Malvinas, como instrumentadora para curar a nuestros soldados heridos. ¿Cómo fue que se enteró de lo de Malvinas? Yo no estaba incorporado. Mi caso fue un caso medio especial. Yo había iniciado un trámite por excepción, mi trámite no salía, entonces un día no volví al regimiento y quedé como desertor. Se produce la recuperación de Malvinas, nosotros volvemos de inmediato al batallón. Nuestro comandante ese mismo día nos reúne, nos dice o nos da las posibilidades. El que no quisiera ir a Malvinas, que se iba a quedar en la unidad. Nos habló sinceramente que iba a haber muertos, iba a haber gente que iba a quedar lisiada y que enfrentábamos a una potencia mundial. Terminó mi servicio militar en el año 1982. En marzo, en los últimos días de marzo, nos volvimos a mi casa, devolvimos todo el uniforme de soldados y el día 2 de abril me tenía que presentar a buscar lo que anteriormente era el documento nacional de identidad, que era un librito de papel, no como ahora. Y me desperté con la marcha de Malvinas. Cuando sucede lo de Malvinas, vi que mis compañeros iban, vecinos míos iban, y bueno, me presenté. Me pareció que mi país me necesitaba y me fui. Como no nos habíamos portado bien durante todo el servicio militar y habíamos sido bastante indisciplinados en algunas cosas, el jefe de la Escuela de Ingenieros nos dijo que podíamos ir si solamente nos presentamos voluntarios. No quería que ninguno de nosotros vaya contra su voluntad. Y de los 25, 19 nos presentamos voluntarios y nos sumamos para ir a Malvinas. No hubo tiempo para llevarse un presente. En ese momento yo vivía en concubinato con mi actual esposa y estaba embarazada. Esperábamos que naciera nuestra hija. Yo paso a Malvinas en la madrugada del 7 de abril y ella nace el 7 de abril, estando yo ya en suelo Malvinas. ¿Quién fue la primera persona que se te ocurrió decirle que ibas a ir a Malvinas? Obviamente mi mamá. Se enojó. Se enojó conmigo, pero bueno, en las cartas traté de tranquilizarla y de explicarle que bueno, que me sentía con la tranquilidad o con el mandato de que no me iba a pasar nada, de que me iba a cuidar y de que iba a volver. Mi madre se sorprendió porque primero me dijo por qué me había escapado y que no lo tenía que haber hecho, y después cuando me presenté dijo, ¿cómo? ¿Ahora te vas a ir? Bueno, valoró la decisión que tomé y me gustó, fui. Me presenté en el regimiento. Y te cuento cómo me recibieron porque estaba yo hace tiempo que estaba. Y en un lugar que estaba tan dominado por los hombres en ese momento, ¿vos cómo te sentías como mujer? Bueno, en un principio nos sentimos muy poco valoradas porque
cuando salimos de Buenos Aires, nosotros salimos y llegamos a Río Gallegos. En Río Gallegos nadie nos esperaba, éramos las primeras mujeres vestidas de verde que veían los hombres. Ahora la mujer está totalmente integrada en las Fuerzas Armadas, pero en 1982 todavía no había mujeres. ¿Cómo era un día normal en Malvinas? ¿Tenía hambre, miedo, frío? Las tres primeras preguntas teníamos todo. Hambre, sed, frío. Pero vos imaginate con 19 años y estar en una situación límite, te crea una ansiedad demasiado importante. Así que teníamos... Y miedo era lógico. Y frío, hacía frío. Y bueno, en un principio te diría que nos ignoraban un poco así agresivamente, ¿no? De no contestarnos cosas que les preguntábamos. Y después a lo largo de los días fuimos empezando a trabajar y a curar a los heridos, entonces ya trabajando todas esas asperezas se limaron y bueno, empezamos a trabajar y bueno, ahí nos convertimos realmente en un gran equipo de sanidad. Quería saber un poco más de, bueno, además de que intercambiaban cosas, cómo eran las charlas que se hacían, cuál era el compañerismo que llevaban ustedes. Las charlas que teníamos era, por ejemplo, yo me recuerdo que mi compañero estaba de novio, entonces extrañaba a su novia, esas cosas de chico de 19 años, ¿no? Entonces se decidió que nos quedáramos a trabajar a bordo del Irizar y eso fue para lo que no estábamos preparadas, para quedarnos a trabajar a bordo de un buque. Nosotras somos de ejército, entonces trabajar con el personal de la Marina que no teníamos contacto, no habíamos tenido contacto nunca. Y bueno, charla de qué comerías hoy, viste, me gustaría estar jugando al fútbol, viste, después yo conseguía algunos libros y leíamos un poco, así que interesante, viste, hablábamos un poco de todo. Siempre se recordaba mucho siempre a los seres queridos. Los ingleses bombardeaban de noche, durante la mañana se recogían los heridos en los alrededores de Puerto Argentino, se les hacía la primera curación o cirugía ahí en el hospital y se los trasladaba al Irizar. Quiero aclarar, éramos soldados, lo que pasa es que teníamos 19 años, entonces cuando había que hablar como pibe de 19 años, hablábamos. Cuando tuvimos que actuar como soldados, lo hicimos. Durante la tarde-noche hacíamos las cirugías, a la madrugada esterilizábamos el instrumental y después empezaba la rutina de vuelta, porque aparte a esos que operábamos al día siguiente había que curarlos, así que había que salir con los elementos de curación por las distintas cubiertas a hacer las curaciones. Te quería preguntar cuál es la anécdota que más te marcó y qué aprendiste de eso. Posiblemente lo que más ha marcado mi particular desempeño en Malvinas ha sido el derribo del Harrier de Glover. Ha sido evidentemente un hecho trascendente por muchos factores. En ese momento el misil Exocet era un misil de origen francés que valía $250.000 y que para ser lanzado los franceses lo habían programado para lanzarlo desde aviones o desde barcos. Y a nosotros los argentinos vimos la posibilidad de que, como los barcos no habían entrado en combate, sacar esos misiles y adaptarlos. Un Harrier de la Real Fuerza Aérea en Puerto Howard, con un impacto sobre el avión y la conclusión feliz de que el piloto pudiera eyectarse, sobreviviera, con lo cual de alguna manera se cerraba un ciclo de éxito, por un lado, y también de un buen resultado humano. El enemigo había sobrevivido al combate y eso realmente, en el momento que vimos el paracaídas, nos dio una profunda alegría. Nuestro trabajo era
ponerlo listo para que opere y desarmarlo para que no lo vean los kelpers, que eran los habitantes de Malvinas que le informaban continuamente a los ingleses. Así que lo mío tuvo que ver con una parte en la cual participamos las tres Fuerzas Armadas. Fueron uno de los pocos elementos, uno de los pocos casos que los argentinos logramos una de las cosas más difíciles que nos suele suceder, que es trabajar en equipo. Y un buen día de abril del año 2016, un miércoles, recibo un correo de Glover que me dice: el viernes estoy llegando a Buenos Aires, por fin conseguí un vuelo. Y a los 15, 20 segundos volvemos a sentir esos bulones explosivos y sentimos que sale el misil. Y el misil sale, vimos la cola, la estela del misil, y al poco tiempo, es decir, a los 15 segundos, ¡puf!, desapareció la estela. Y no entendimos qué había pasado. Y el misil se había caído al agua. El primer lanzamiento fue fallido. Hubo alguien, Esteban, mi hijo mayor, que me ofreció ir a sacar fotos del encuentro. Y yo le dije no. Este es un encuentro personal que nos lo debemos desde 1982. Es algo muy nuestro, muy fuerte. Y así fue. El esfuerzo, el no bajar los brazos, la capacitación terminó dando que el día 12 de junio ese misil terminó impactando en un barco, en el HMS Glamorgan, que casualmente fue el primer barco que nos empezó a bombardear el 1 de mayo, y que cuando impactó sentimos algo muy similar que sentimos muchos años después, como cuando Maradona le hace el gol a los ingleses en el 86, ¿no? Es decir, el pago, la retribución, la sensación de haber hecho algo y haya terminado en forma exitosa. Yo tiré a derribar un avión y la consecuencia razonable podía ser la muerte del piloto. Ahora, si vos estás vivo y yo estoy vivo después de la guerra, todavía tenemos muchas cosas buenas por hacer. ¿Cómo era la sensación de estar en un combate? El ejército a mí me capacitó para ser soldado conscripto, ¿no? Sí. Pero los que nos hicieron soldados fueron los ingleses, porque era tanto el hostigamiento que tuvimos en esos días que a mí, a nosotros no a mí, si no nos importaba matar o morir. ¿Qué se siente? El temor, la sensación que ese disparo, ese proyectil puede caer arriba nuestro. Porque uno se acostumbra a pasar, cuando van pasando los días, a las explosiones, a los disparos, y es estar alerta. Aunque yo llevaba en mi campera de Dubé una foto de la familia, no la vi nunca. Sabía que estaba ahí, junto a la bandera argentina. Pero no quería darme el momento de debilidad, de ponerme a pensar sensiblemente en estas cosas. Era un jefe responsable de mis hombres. Me imagino que debe haber sido terrorífico tener esa idea en la cabeza de poder perder la vida en batalla. No terrorífico. Primero que nada porque mi jerarquía era la mínima, yo era cabo segundo y tenía una responsabilidad, tenía 16 conscriptos, que algunos de ellos eran mayores que yo, pero que eran mi responsabilidad. Si yo llegaba a dejar vencerme por el miedo, no había forma de que ellos se me quebraran o se me vinieran abajo. Si bien uno estaba preparado, pero la prueba de fuego era hacerla. Y bueno, la hicimos porque queríamos demostrarle al enemigo que estábamos preparados, ¿no? Y bueno, y parte de esa euforia era porque ellos no estaban atacando demasiado y dijimos, bueno, ahora van a ver quiénes son. Mi soldado radiooperador, en el medio de la oscuridad,
de repente y en el medio de los bombardeos que nos estaban tirando a nosotros, yo no sabía dónde estaba y lo llamo. Se llama Hugo Nis. Entonces, así en medio de la oscuridad y sin verlo, lo llamo. Nis, acá estoy, me dijo. Estaba pegado a mí, cerquita atrás. Bueno, este soldado podía no haber estado, porque antes de salir del Monte Ken en los helicópteros para hacer el contraataque, él sintió miedo y me pidió permiso para quedarse. Y yo le dije que no. Fue una noche tan rara que en ningún momento, es más te digo, no hubo ningún desertor de mi grupo. O sea, hablamos recién que teníamos 19 años, pero ninguno de los que participó retrocedió. Entonces yo, para darle ánimo, le dije, bueno, tomá, te doy mi fusil, se lo entregué y le dije, pero vení conmigo porque necesito que vengas para ayudarme a transmitir las órdenes. Terminó el hecho, me olvidé de eso, pero con los años yo ahora saco que ese soldado que tuvo miedo en el medio de los combates, de los bombardeos, estaba ahí al lado mío esperando que yo le dijera algo para él ayudarme a transmitirlo. Ahora, sin embargo, no estaba él solo, estaban todos. Estaban todos los soldados que subieron a los helicópteros, que podrían inclusive no haber subido, sin embargo subieron, vinieron, desembarcaron, iniciaron el contraataque y estaban todos. Y eso es lo más valioso. Después puede uno hacer lo que pueda con lo que tiene, pero si no estás no puedes hacer nada. Estaban todos. ¿Vio a alguien morir? ¿Alguno de sus compañeros? Yo no vi morir, por suerte, pero sin embargo tuve una bendición de Dios muy importante, que fue poder asistir al entierro de todos los que fallecieron en la batalla en la cual mis tropas y yo participamos. Yo nunca voy a festejar la muerte de nadie. Yo en mi primer libro incluí cartas de un marino que le escribía a su familia, en especial a su esposa, que murió por el impacto del Exocet. Y yo lo incluí porque tenía la certeza de que si las bombas que él me tiraba a mí en algún día, en algún momento hubieran terminado con mi vida, él hubiera incluido las cartas que yo le mandé a mi mamá acá desde Malvinas a Buenos Aires. Y luego de la pérdida del primer soldado, ¿cómo te sentiste vos? ¿Cómo fue la sensación de volver? El por qué él y no yo. ¿Por qué? Porque yo después tenía que avisarle a sus padres, a pesar que la institución le avisó, que ese hijo que me había entregado, pues sí se lo entregó a la Armada, pero yo era el responsable de él, no iba a volver con ellos. Antes de que iniciara la ceremonia, tuve la ocurrencia, la necesidad en realidad, de acercarme al pozo e ir a verlos a uno por uno, para ver si los reconocía, para ver quiénes eran. Me tocó ir justamente a uno en Corrientes, donde yo estaba con más cagazo que lo que había tenido tal vez en Malvinas, porque el padre cuando me recibe con un machete en la mano. Vivía en el medio del monte. Dice, bueno, esta me la pongo. Pero no, el padre se sentía honrado porque su hijo había muerto defendiendo nuestra bandera. Y sentí nítidamente, en calidad de certeza, que esos cuerpos que estaban ahí por ser enterrados no eran las personas que yo había tenido, que había conocido, que habían estado cerca mío, porque en realidad sus espíritus ya estaban sobre nosotros. Los sentí que habían trascendido y que estaban, pero por sobre nosotros. Estoy un poco emocionado, ¿no? Al decirlo. ¿Tu opinión sobre los británicos cambió tanto al inicio como al final de la guerra o se mantuvo siempre igual? No, para mí es
sigue siendo la misma. No tengo rencor por nadie de ellos. Ellos cumplieron las mismas órdenes que hemos cumplido nosotros. La orden la da un Estado. A un conflicto se llega cuando los que gobiernan un Estado no se ponen de acuerdo. En un momento donde yo estaba de casualidad en ese lugar, un sargento inglés le empezó a impartir órdenes a un soldado nuestro que además te cuento que ni entendía nada porque se los decía en inglés. Pero yo sí algo entendía, así que inmediatamente lo paré al sargento inglés y le dije que no iba a cumplir las órdenes porque eso él lo tenía que plantear a los mandos argentinos y los mandos argentinos iban a actuar en consecuencia. Con una buena relación incluso con el suboficial de Royal Marines, que era el responsable de la seguridad del salón ese, que durante los 3 días que yo lo vi, tuvo gestos, diría hasta de afecto y preocupación por los soldados nuestros. Cualquier cosa que él veía que alguien estaba caído, deprimido, se acercaba a conversarlo, a darle un gesto de amistad desde el enemigo. El sargento se enojó conmigo y con el soldado y le pegó un empujón, lo tiró al piso y lo empezó a patear mientras le gritaba cosas. Y yo me interpuse y lo frené. Entonces inmediatamente me pegó un empujón también a mí, que me mandó unos metros para atrás, y con la ametralladora inmediatamente me apuntó. Él se ocupó de que otros guardias que estaban muy alterados no trataran mal a nuestra gente. Pocas veces he visto un sargento gritar tan ostensiblemente a su propia tropa para que se comportara correctamente. Al poco rato aparece un capitán inglés de apellido Bell, que hablaba perfectamente el español. Y aparece con el sargento y le ordena que se pare delante mío y me pida disculpa. Yo me quedé asombrado mirando al sargento parándose firme, colocando su arma con la que por poco me dispara acá en el pecho, y me dice en inglés: señor, lo siento, discúlpeme. Término del día 17, le dije: te agradezco, vos sos un caballero, un hombre de honor. Y señor, todos tenemos familia, todos sabemos lo que es la guerra, y en la próxima guerra nos gustaría que ustedes estén de nuestro lado. A veces, aún de la guerra, se pueden sacar las mejores cosas cuando hay comportamientos humanos y honorables. El peor día de mi vida fue el 15 de junio de 1982. Habíamos escuchado por radio, por las radios comerciales, las noticias. Sabíamos que la guerra había terminado. Saqué esa bandera argentina que llevaba en la campera de UE y la tiré al fuego. No quería que fuera el souvenir de ningún soldado británico. Y lo confieso honestamente, lloré como un chico. Cuando volvimos, nuestro trabajo nos estaba esperando, así que seguimos trabajando en el hospital. Lo raro y lo difícil por ahí fue al principio, cuando nadie nos preguntaba dónde habíamos estado esos 10 días. No sabemos si porque no les interesaba o porque realmente no querían preguntarnos, pensando que nosotros qué les íbamos a contar. Cuando vuelvo, encuentro un país distinto, una sociedad distinta, y donde las propias Fuerzas Armadas nos trataron de ocultar. Es decir, en lugar de que entráramos por la puerta del frente, entrábamos por la puerta de servicio, por la puerta del fondo. Al contacto con mi familia, bueno, de a poco pude volver a la vida normal, pero te aclaro que me llevó aproximadamente 15 años saber que, o creer que no iba a quedar afectado psíquicamente. Cuidado, ninguno de nosotros somos lo mismo después de la guerra que antes de la guerra. Ninguno somos lo mismo. Nada, ahora poder estar contando sus historias acá, ¿cómo se siente eso? Cuando en el momento no pudiste contar
lo que hiciste? Bueno, eso cada veterano de guerra lo toma distinto, ¿viste? Hay veteranos que empezamos a hablar muy rápido, o sea, muy rápido, 10 años después, por ejemplo, de que terminó la guerra, y hay otros que aún hoy todavía siguen sin poder contar lo que vivieron. ¿Y cuántos llevamos ahora? ¿Cuántos años llevamos? ¿40? 40 años. Yo creo que debimos haber empezado a contar esto mucho antes, pero el hecho de contarlo también ayuda. Volví a mi casa en Río Grande, la que yo ocupaba con mi concubina. A ella era oriunda de Entre Ríos, se había ido a Entre Ríos con mi beba. Viajé a Entre Ríos y conocí a mi hija. Va a cumplir ahora 40 años el 7 de abril. Ahí me fui, la agarré a ella y me fui a Tucumán. Ahí le avisé recién a mi padre que había entrado en el conflicto. Mi padre no sabía. Por eso cuando el día 19 llegamos al continente en Madrid y el 20 de la escuela de suboficiales nos llevan a la escuela de infantería para reunirnos con las familias y los vi. Fue revivir porque creíamos que no volvíamos vivos. En mi parte de lo que tuve que salir de mi país, yo me doy por satisfecho, no por lo que puedo yo contar del combate, sino por lo que pueden contar mi jefe, mis compañeros y el propio enemigo, ¿no? Que yo estuve con ellos en la posguerra y tuvimos charlas de horas y no podían creer que por preguntas recurrentes que me hicieron que éramos tan pocos y se hizo semejante combate, ¿no? Tenían un respeto muy importante por nuestras tropas, porque a mí me lo dijo un inglés en el mismo momento y yo medio que no le creí o no valoré lo que me estaba diciendo. Él me dijo, nosotros en las condiciones que ustedes estaban no nos hubiéramos presentado. Tal vez los más viejos no lo podamos ver, no sabía la bandera argentina, pero es un proyecto o una aspiración que voy a mantener hasta que me metan dentro de un crematorio o bajo tierra y que la va a tener todo Argentina. Y es algo que tanto ni vos, ni tus hijos, ni nuestros hijos deben perderlo. Malvinas es Argentina. Lo importante de estudiar, lo importante de que Argentina se transforme en un país importante y que el camino de la recuperación definitiva de Malvinas tiene que ver justamente con un país en que podamos ser un equipo y la tranquilidad de que yo tuve la satisfacción durante 70 días de ver flamear la bandera argentina de Malvinas y si no la vuelvo a ver, seguramente a través de tus ojos la vuelvo a ver dentro de unos años. Muchas gracias. Todo lo que Malvinas encierra como símbolo de la nación argentina y de su pueblo es valioso. Hay que defenderlo, hay que mantenerlo, hay que sostenerlo por el tiempo. Cuando uno habla con los británicos, incluso con civiles británicos, lo que más les preocupa a ellos no es si tenemos 20 aviones en plataforma o compramos 2 corbetas nuevas. Lo que más les preocupa a ellos es por qué los argentinos siguen educando a sus chicos diciéndoles que las Malvinas son argentinas. Eso es lo que más les duele. Por lo tanto, seguiremos educando que las Malvinas son argentinas y van a hacerlo eficazmente algún día.